Salmo 91:15 nos va a servir hoy de base. Bienvenidos todos los que ya se están anexando ahora. Todas las mañanas estamos aquí, Dios mediante, vamos a estar a las 5:30 de la mañana. ¿Está bien? Dice el Salmo 91:15, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero el versículo 15 de pronto es el que más nos interesa. Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hay una garantía de que cuando se invoca al Señor, eso es una referencia a la oración. Cuando uno ora, cuando uno invoca al Señor, Él responderá. ¿Sí? Y las oraciones son eficaces, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Bueno, la oración eficaz es la oración que Dios contesta, la que Dios responde, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Se puede orar, usted puede, y yo también, estar orando por años, y si no hay respuesta, significa algo está pasando en nuestra oración. Algo no está funcionando en ese aspecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestras oraciones sean eficaces. Eficaces quiere decir que oremos, sí, efectivamente, pero que nuestras oraciones reciban respuesta de parte del Señor. Entonces, quiera el Señor que en este tiempo que vamos a estar aquí, que para mí es muy, muy breve, y si Dios nos anima, seguimos en el mes de junio. Además, no voy a estar yo solo en esto, va a estar mucho de nuestra iglesia, el equipo pastoral de nuestra iglesia, los servidores de nuestra iglesia también van a estar participando. Bueno, el asunto es que Dios está muy interesado en que nosotros oremos y oremos, pero también Dios está muy interesado en que nuestras oraciones tengan respuesta. Si no, la Biblia no diría nada acerca de la oración eficaz. Y la oración eficaz es la que tiene la respuesta del Señor. Leímos el Salmo 91:15, dice: me invocará. Dios ahí se toma la palabra en el Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Entonces Dios está interesado en estas dos cosas. Número uno, que le invoquemos, es decir, que oremos a Él día y noche por las peticiones que tenemos o por las necesidades que hay. Pero también Dios está interesado en darnos una respuesta. Yo quiero que esto quede claro en nuestro corazón, porque es que a veces, hermanos, uno ora ya por orar, porque toca orar, porque estábamos en una reunión de oración y el pastor o el líder dijo: ahora usted va a orar por tal cosa, y nos lanzamos a orar, y no es malo, o sea, está bien orar, pero necesitamos entender que la oración eficaz es la que tiene respuesta, que Dios quiere que se le invoque, pero también Dios quiere darnos respuesta a nuestras oraciones. Como dijimos ayer, Jesús es nuestro modelo en todo, inclusive en las oraciones contestadas o respondidas, las oraciones eficaces. Y leímos ayer en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Quiero leerlo de nuevo hoy. Y mis ayudantes ahí que tienen Biblias más modernas, si pueden compartir de pronto la cita bíblica de otras versiones, pueden hacerlo allí en los comentarios. Pero Hebreos 7, leímos ayer, Hebreos 5, versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, él no tenía necesidad de orar, el Hijo de Dios podía hacer que las cosas sucedieran de manera inmediata o directa. No tenía necesidad Cristo como nosotros la tenemos de estar siempre buscando e invocando al Señor. Sin embargo, Jesús, como quiere ser modelo en todo, él oraba, ¿sí? Oraba. Y fue oído, dice ahí el versículo 7, a causa de su temor reverente. El temor reverente es sencillamente la sumisión de Cristo. Por eso él oraba, porque él quería someterse en todo al Padre. Él quería que las respuestas o las cosas que él hacía vinieran como resultado de esa vida de oración. ¿Qué oraba Jesús? Bueno, Mateo y los evangelistas, pero sobre todo Mateo nos relata ese episodio donde Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y oraba según el sentimiento y la voluntad del Padre. Y en su oración él decía: Padre, si quieres pasa de mí este momento, este trago amargo, esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? A veces se cruzan la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Jesús no tenía ese problema. Jesús era obediente a la voluntad del Padre. Somos nosotros quienes tenemos este problema. Jesús siempre anduvo de acuerdo a la voluntad del Padre. Mas, sin embargo, en su oración decía: Señor, por si acaso de pronto a mí se me ocurra querer hacer mi voluntad o querer opacar la voluntad tuya, ayúdame, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Esa es la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. ¿Qué nos enseña esto a nosotros en la oración? Que siempre debemos orar con esa misma actitud de sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Aceptar siempre la voluntad de Dios. Yo sé que tenemos problemas con este asunto, porque tenemos la idea que la voluntad de Dios no es buena. Una vez un pastor iba a orar, una hermana le pidió oración por su hijo que estaba hospitalizado y estaba bastante mal de salud. Y la hermana se acercó al pastor y le dijo: Pastor, ore por mi hijo. Y el pastor le dijo: vamos a pedirle que se haga la voluntad de Dios. Y la hermana enseguida gritó, agarró al pastor por el cuello, por la camisa y le dijo: o sea que usted quiere que mi hijo se muera. ¿Por qué? Porque entendemos la voluntad de Dios como ya no se puede hacer nada. Vamos a orar, pero vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios, y todo el mundo entiende, bueno, será entonces aceptar que fulano muera y ya ni modo. Porque tenemos la idea de que la voluntad de Dios es eso, es algo que va a ser desagradable y que, pero bueno, como es la voluntad de Dios hay que aceptarlo. Pero nada que ver con lo que dice la Escritura acerca de la voluntad de Dios. Sencillamente la voluntad de Dios, cuando se cruza con la nuestra, es que nosotros cedemos a Dios el derecho de Él darnos una respuesta superior a la que nosotros tenemos pensado, ¿sí? Por ejemplo, si yo oro por sanidad para mí, para mi esposa, para mis hijos, pero dentro de esa oración yo digo: Señor, esto es lo que yo quiero la salud. Pero yo creo, Señor, que en tu voluntad tú siempre quieres algo superior a lo que yo anhelo en mi corazón. Hágase tu voluntad. No se haga la mía, o sea, no se haga conforme al pensamiento que yo tengo, que no es malo, pero el pensamiento de Dios siempre es superior al de nosotros. Entonces, de eso se trata orar eficazmente. Se trata de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios siempre debe tener el espacio libre para que Él ejerza en nosotros su soberanía. Y nosotros no debemos estorbar esa voluntad de Dios. Romanos 8:27 dice ahí la Escritura:
que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice ahí en Romanos 8:27 y adelante, dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, podemos estar seguros que Dios quiere hacer de nuestra vida de oración una vida sujeta al Espíritu de Dios cuando oramos, ¿sí? Efesios 4:22 dice que debemos despojarnos de nuestro viejo hombre o de nuestra vieja naturaleza que se opone a la voluntad de Dios, se opone a Dios, ¿sí? Esa vieja naturaleza es el ego, es el querer nosotros manipular inclusive algo espiritual tan precioso como la oración por nuestra conveniencia nada más, ¿sí? No metemos la voluntad de Dios en el asunto. Entonces por eso la voluntad de Dios es importante, porque nos enseña a nosotros a depender de Dios, a estar sujetos a Dios, ¿sí? Pero debemos despojarnos de ese ego, de ese deseo de usar inclusive la oración como una manera de nosotros manipular a Dios. Y a Dios no se le puede manipular. Por eso es que hay que en nuestras oraciones siempre invocar que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Cuando nosotros oramos y decimos, no se haga mi voluntad, estamos diciéndole a nuestra naturaleza que se quede callada, al viejo hombre, diciéndole guarda silencio. No tienes por qué decir absolutamente nada aquí, porque yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, no la mía. Entonces es un modo de crecer también y de madurar espiritualmente y de que la voluntad de Dios se entronice en nuestra vida, vamos a decir, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo oramos, Señor, no se haga mi voluntad, el viejo hombre, mi vieja naturaleza, se tiene que quedar callada, ¿verdad? Porque todos luchamos con esta vieja naturaleza hasta que partamos de esta tierra. La Biblia habla de eso, como que en nosotros hubiera un viejo hombre, se refiere a esa naturaleza nuestra que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, la oración es un modo de ir aplastándole y quitándole voz y voto en nuestra vida a esa vieja naturaleza, de silenciarla. Por eso cuando ores, aunque pidas cosas bonitas para tu vida, sanidad, prosperidad, lo que sea, siempre trata en tus oraciones de meter esto. Señor, yo pido esto, pero no se haga conforme a mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres, Señor, ¿sí? Es una manera de vestirnos del nuevo hombre, de una nueva naturaleza, de una nueva relación con Dios, de un nuevo carácter. Es siempre en nuestras oraciones decir, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Eso no es una cuestión de invocar la resignación. Como dije ahorita el ejemplo de la hermana que pidió oración al pastor por su hijo y el pastor, hermana, ya usted pidió la voluntad de Dios sobre la vida de su hijo. Ella enseguida pensó que el pastor quería que su hijo se muriera. Resulta que no es así. Yo no creo que si yo oro por sanidad, yo pueda querer más que el mismo Dios que alguien se sane. Yo creo que quien más interés tiene en que las cosas vayan bien es Dios. Porque Dios es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, de oportunidades. Y cuando yo oro, creyendo de que yo soy más bueno que Dios para pedir cosas buenas, yo me estoy equivocando. Por eso es, Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y yo puedo esperar que si oro de esa manera, Dios puede darme cosas mucho mejores de las que yo tengo en mente también.
Así que oremos siempre, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y de esa manera también estamos siendo transformados. Dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, yo sé que usted conoce este pasaje bastante. Muy importante lo que dice el apóstol Pablo aquí dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, no se amolden a cómo piensa la gente de este tiempo. Si me pueden ayudar los hermanos que tienen otras versiones, escríbanmela allí. Muy bueno, dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate lo que produce, hermanos. Fíjese usted lo que produce en nosotros someternos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Produce una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Qué bueno es siempre invocar la voluntad de Dios entonces en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque aunque se demore un poco la respuesta de Dios, mientras la respuesta de Dios llega, en nuestra mente y corazón se está operando una transformación. ¿Sí? Estamos pasando de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que quiere lo suyo y que manipula o quiere manipular la oración y quiere manipular a Dios a través de la oración, se va quedando eso allí. Le vamos quitando voz y voto a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, que lo único que quiere a veces es que Dios complazca sus caprichos. Pero cuando metemos la voluntad de Dios en nuestras oraciones, se está produciendo una transformación en nuestro carácter. ¿Sí? Yo creo que llegará el día sin que nos demos mucha cuenta, a veces no nos percatamos cuando ya hemos sufrido ese cambio, esa transformación en nuestra mente y en nuestro carácter. Pero sí se produce, porque no es en vano que nosotros oremos, y mucho menos oremos invocando la voluntad de Dios para nuestra vida, y para nuestra casa, nuestra familia, o nuestra economía. Dios lo puede hacer. Pero tenemos que hacer una lucha ahí, hay un combate, ¿verdad? Hay un combate por qué naturaleza nos está gobernando. Imagínense que Dios concediera, hermanos, todos los caprichos de nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Yo lo digo por experiencia. Hay gente que me ha hecho mal en algún momento de mi vida, o me cayó mal, o hace unos días estaba yo en una cita médica y cogí un taxi y el taxista me dio un billete de 10,000 pesos devueltos falso. Yo no me di cuenta. Y después, cuando fui a pagar algo con ese billete, la persona se dio cuenta que era falso. Y bueno, cogí una rabia y yo quise hasta orar, Señor, que ese taxista le vaya mal en el resto del día, que se estrelle en su taxi. No pido que se mate, pero por lo menos que se corte la garganta o algo así. ¿Por qué? Porque tenía rabia. Me dio rabia no tanto con él, sino conmigo mismo, de que tan tontamente fui engañado. Pero yo quiero que tú pienses, ¿qué tal si Dios concediera las peticiones que le hacemos en ese estado, donde estamos dominados por la vieja naturaleza? El mundo, hermano, sería un desastre. Yo creo que no habría necesidad de contratar sicarios, sino contraten a un pastor, a un hermano de la iglesia, que ore por ese mal, por ese tipo malo, por aquella, y habría una mortandad impresionante. Por eso es necesario no solamente que oremos conforme a la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios
se impregne en nuestra vida, en nuestro carácter, para que no solamente la oración sea transformada, sino también nuestra propia vida. ¿Sí? La voluntad de Dios, someternos a ella, hermanos, en la vida de oración y en el resto de nuestra vida, hará que el carácter de Dios, el carácter de Cristo, se vaya haciendo, aunque lentamente, el nuestro. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Lo que pasa, repito, es que a veces cuando oramos creemos que nosotros queremos más bien para nosotros que el mismo Dios. Y yo voy a orar así porque no sé, qué tal que yo diga, Señor, hágase tu voluntad, y eso significa que Dios me mande todo lo contrario de lo que estoy pidiendo. No, significa que las respuestas de Dios siempre son superiores a las nuestras. ¿Sí? Entendamos esto, hermano, de una buena vez. A veces oramos con egoísmo, oramos buscando lo nuestro únicamente, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, juega Junior contra Santa Fe? Entonces los junioristas que son de aquí de Barranquilla, orando al Señor para que Junior gane. Porque lógico, somos de Barranquilla, queremos que nuestro equipo sea el campeón, etc. Pero allá en Bogotá también hay cristianos, hinchas de Santa Fe, qué sé yo. Y ellos al mismo tiempo están orando, Señor, queremos que Santa Fe sea el campeón. ¿Qué hace Dios en ese caso? ¿A quién complace? Y eso pasa porque los creyentes, la mayoría de evangélicos hoy en día, creen que la oración es un modo de que Dios los complazca, de que Dios haga las cosas de acuerdo a como ellos piensan o tienen en la cabeza, egoístas. ¿Sí? Pero Dios no está, hermano, obligado absolutamente, ni está comprometido a responder, a menos que quienes oramos busquemos estrictamente que Dios haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad. ¿Qué tal dos naciones, no lo quiera Dios, se ponen en enemistad, entran en guerra? ¿Verdad? Entonces los creyentes de esta nación oran para que su ejército le gane al ejército de la otra nación. Pero allá también hay creyentes orando para que ellos sean los que ganen la batalla y las guerras. ¿Qué hace Dios? Dios no está comprometido ni obligado, hermano, a responder ninguna de las dos oraciones que hagan este tipo de cristianos, a menos que ambos estén pidiendo, Señor, en esta situación hágase tu voluntad, no se haga conforme a lo que nosotros queremos. Busquemos la voluntad del Señor. Ahorita vienen las lluvias y hay gente orando ya, Señor, que no llueva. Mientras que los campesinos alrededor de la ciudad están diciendo, Señor, si son cristianos, manda lluvia. Y acá los jóvenes en la ciudad cristianos, Señor, que no llueva porque no podremos salir a la calle, etc. ¿Qué hace Dios en esos casos? Imagínense. ¿A quién complace? Y la respuesta es que la oración que dirigimos a Dios, nosotros no la hacemos para que Dios nos complazca. Dios no está obligado a complacernos a nosotros. ¿Sí? Por eso guardemos esto en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas y principalmente la oración sometidos a su voluntad. ¿Sí? Entonces vamos a ir silenciando ese viejo hombre egoísta, quiere que las cosas se hagan a su modo, y vamos a ir adquiriendo carácter en cuanto a la voluntad del Señor. La voluntad de Dios nos va a ayudar mucho. Pablo dice ahí en Romanos 12 que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando oramos sometidos a la voluntad de Dios, cualquiera que sea la respuesta, siempre será una bendición para nuestra vida. Siempre, póngale la firma, porque ese cristiano quiere honrar la voluntad de Dios en su vida.
Entonces, un ejemplo, para que nos quede ya de tarea de aquí en adelante, yo puedo pedir en oración, Señor, esto es lo que yo quiero, puedo decírselo a Dios. Señor, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Pero, si tú quieres algo mejor o superior, hágase tu voluntad. Señor, esto es lo que yo quiero. Me acuerdo que yo era amigo de mi esposa, en esa época no éramos ni novios, y ella siempre me expresaba su anhelo, y yo creo que oraba, ella quería casarse con un hombre rubio, ojos verdes, ojos azules, un gringo, ¿no? Un alemán, un pastor alemán. Esto es pero la voluntad de Dios fue darle algo mejor que eso, y le dio a Iván Castro. Entonces, qué bueno cuando oramos así, Señor, esto es lo que yo quiero, porque es que en mis oraciones yo puedo ir al Señor y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. Yo también, al contrario de mi esposa, yo quería era una negrita, africana, yo hasta me veía viviendo en una casa, en un árbol con esa negrita africana. No sé por qué tenía esa idea en la cabeza, pero bueno, yo aprendí a orar, ya, luego de una o dos decepciones en este aspecto, aprendí a orar, Señor, tú sabes lo que yo quiero, cómo me gusta, pero si tú tienes algo superior a eso, Señor, algo mejor que eso, hágase tu voluntad y no la mía. Eso desarrolla confianza en nosotros. Usted y yo, invocando la voluntad de Dios en nuestras oraciones, no vamos a perder nada. Al contrario, vamos a ganar confianza, porque la respuesta de Dios siempre va a ser mejor que la que nosotros tenemos. Va a ser más adecuada, ¿sí? Esto, hermano querido, me gustó empezar esta jornada, estos 30 días de orar en este mes de mayo, hablando de este aspecto, porque esto va a desarrollarnos mucho, va a definir muchas cosas en nuestro estilo de oración. Comience hoy mismo, no deje esto para mañana, comience hoy a orar y a decirle al Señor en sus oraciones, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga conforme como yo quiero, ¿sí? Así yo estoy silenciando a esa vieja naturaleza egoísta, caprichosa, necia, etcétera, ¿no? Y le voy a decir al Señor, hágase tu voluntad, hágase conforme a tu voluntad, no la mía, y de esa manera el nuevo hombre, la nueva naturaleza, eso que leímos en Romanos 12, ese carácter de Dios va a comenzar a brotar, ¿sí? Y no nos vamos a dar cuenta. Practiquemos esto todos los días y pasará un tiempo y cuando nos miremos estaremos mirando un hombre y una mujer nuevos en relación con la oración, y vamos a practicarlo y el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Muy bien, hermanos, tengo 4 minuticos para orar, para que oremos juntos, y si tienes motivos de oración, escríbalos allí. Gracias a Dios tenemos un equipo precioso que ora y te va a estar acompañando en este tiempo de oración. Recuerda meter la voluntad de Dios siempre en tus oraciones. No te darás cuenta, pero estarás madurando, estarás creciendo, formándose el carácter de Dios en tu vida por la comprensión o el entendimiento de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ora conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias por esta oportunidad preciosa de compartir tu palabra, de orar juntos, de estar en comunión, aunque sea a la distancia, Señor, pero gracias por todo esto. Sea la gracia y la bendición tuya en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Algunos salen ahora a sus labores, acompáñales, Señor, dales un día bendecido conforme a tu voluntad. Amado Dios, algunos de pronto están enfermos o tienen un pariente enfermo. Te pido que hoy les acompañes, Señor. Permite, Dios, que esta oración sea eficaz, sea respondida
tú quieres dar respuesta a todas nuestras oraciones. Leímos ese salmo que dice que te invocaremos y tú nos responderás, y con nosotros estarás en las angustias, nos saciarás de larga vida y nos mostrarás tu salvación. Hágase conforme a tu voluntad, no a la nuestra. Aunque nosotros queremos, y tú sabes lo que queremos, Señor, no son cosas malas o negativas, según nuestro parecer, pero tú sabes más que nosotros, Señor. Así que permite que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad tuya en nuestras vidas. Y que así podamos crecer en carácter, podamos crecer, oh Dios, alcanzar la altura, la estatura de la plenitud de Cristo mientras estemos en esta tierra. Que podamos, como Jesús, someternos voluntariamente a tu soberanía y a tu voluntad para nuestra vida, para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestro cuerpo también, amado Dios. Oh Dios, si nosotros queremos ser sanados, tú lo quieres mucho más todavía, Señor. Tu palabra dice que tú puedes darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Danos el carácter de Cristo para someternos a tu voluntad plena. En el nombre de Jesús. Amén y amén.